Gracias por la presentación, doctor Reader. Realmente muy satisfecho con estar delante de un selecto grupo de participantes que están muy interesados en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Podríamos avanzar, por favor, para ya ir desarrollando la conferencia, si fuera tan amable? Ahí está el sumario de lo que vamos a desarrollar, una introducción, la definición actualizada de seguridad ciudadana, de acuerdo al decreto legislativo 1618, que ha actualizado toda la legislación, toda la normatividad sobre seguridad ciudadana. Y la vamos a leer y vamos a proporcionársela lógicamente a través de la coordinación académica para que ustedes estén totalmente actualizados. Igualmente vamos a darle una mirada de carácter evaluativo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a manera de retroalimentación, porque la primera conferencia que tuvimos guarda relación con esta segunda. Un análisis de causalidad y un análisis de alternativas. Pero seguimos, por favor, avanzamos. Básicamente, quisiera informarles que históricamente todo este tema de la seguridad ciudadana empieza desde hace muchos años atrás. Podríamos decir 2 siglos atrás, cuando Robert Peel, que fue el fundador de la Policía Metropolitana de Londres, desarrolló sus principios relacionados con la policía comunitaria, es decir, la policía de proximidad, la policía de cercanía, del contacto ciudadano. Y miren ustedes allí, enunciaba los principales conceptos que existían sobre seguridad ciudadana, con el famoso lema de The police are the public and the public are the police. La policía es la ciudadanía y la ciudadanía es la policía. Por eso que cuando hablemos de seguridad ciudadana, lógicamente todos dirán, la Policía Nacional es responsable de la seguridad ciudadana. Sí, somos responsables, pero no en absoluto, porque ahora la seguridad ciudadana se enfoca desde un punto de vista multisectorial a partir de la nación de la ley 27933, que se dio en febrero del 2003 como consecuencia de el famoso acuerdo nacional que se estableció con la finalidad de que se dieran las principales políticas de Estado. La política relacionada con seguridad ciudadana es la séptima política. Siguiente, por favor. Quisiera que también internalicen que cuando hablamos de seguridad ciudadana, y esto muy brevemente antes de entrar al sistema, existen 3 paradigmas que son fundamentales. El paradigma sálvese quien pueda, el paradigma mano dura y el paradigma de la convivencia pacífica o convivencia ciudadana. ¿Quiénes son aquellas personas o aquellas familias que por lo general optan por el paradigma del sálvese quien pueda? Son personas, son familias de un nivel socioeconómico aceptable, clase media, media o media alta, que tienen la posibilidad, por ejemplo, de colocar cercos eléctricos en sus domicilios, que tienen la posibilidad de contratar personal de seguridad o colocar plumas levadizas con casetas de vigilancia en sus urbanizaciones o en sus zonas residenciales. Sin embargo, el Perú no es absolutamente zona residencial o barrios residenciales en un 100%. Tenemos provincias, tenemos distritos a lo largo y ancho de todo el país en donde sin duda hay muchos problemas de inseguridad ciudadana. Entonces, este paradigma del sálvese quien pueda solamente puede ser empleado por aquellas personas que tendrían cierta disponibilidad económica, financiera, para poder autoprotegerse, darse su propia seguridad con personal de vigilancia, con alarmas antirrobos, con cámaras de videovigilancia. Aunque ustedes me dirán, sí, pero
un asentamiento humano de la capital, ya hay un sistema de videovigilancia. Muy bien, porque los vecinos se pusieron de acuerdo, porque los vecinos compraron las cámaras y esas cámaras buscaron que eh, interoperarlas, ¿no? Ese es el concepto actual de la interoperabilidad con la municipalidad o el gobierno local o con la propia Policía Nacional. Entonces, de esa manera, la reacción frente a la delincuencia iba a ser más rápida e inmediata. La cámara de videovigilancia es una ayuda tecnológica, no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, porque si nosotros no hacemos una comunicación oportuna del hecho delictivo, definitivamente el ladrón o el delincuente va a escapar con el producto de lo robado. O si estamos hablando de casos de sicariato, va a fugar impunemente y no va a ser capturado de inmediato porque la respuesta de repente fue demasiado lenta o se demoró mucho. Entonces, vayan fijando ustedes estos tres paradigmas. El paradigma mano dura es el que, por ejemplo, se ha visto en algunas zonas, en algunos distritos, las propias víctimas y familias o amistades o vecinos son los que atrapan a los delincuentes y los golpean, los castigan hasta que lo entregan a la policía o a los servicios de seguridad ciudadana de la municipalidad. Entonces, esta mano dura se aplica muy constantemente en estos últimos años como consecuencia del incremento de la victimización y de la inseguridad ciudadana. No es recomendable, sin duda, porque estas personas que hacen este arresto ciudadano o arresto preventivo pueden ser pasibles de ser sancionados penalmente. Ya los abogados tendrán mucho que decir al respecto, pero no es conveniente aplicar esta mano dura. Simple y llanamente realizar el arresto ciudadano y entregar al supuesto delincuente o al presunto delincuente a la Policía Nacional y a las autoridades jurisdiccionales que tienen que ver con este tema. Y el tercer paradigma es el de la convivencia pacífica, que es el que vamos a ver a lo largo de toda la normatividad de seguridad ciudadana, inclusive en donde destaca como órgano rector el Ministerio del Interior, que es el que prácticamente ejerce el liderazgo auténtico en el tema de la seguridad ciudadana con la coparticipación de entidades del sector público, sector privado, la comunidad organizada, la sociedad civil. Entonces, hay una serie de actores, son muchos los stakeholders, los actores sociales, ¿no? Que participan en este tema de seguridad ciudadana. Pero todo ello apunta a la convivencia pacífica. Y les informo que ya la Policía Nacional, a través del Ministerio Interior, realizó ya el año pasado el plan Perú Seguro. Es un plan que está vigente, está aprobado, y en donde se hace referencia a que este plan apunta a garantizar los derechos humanos de las personas que no sean amenazadas por la delincuencia, por la inseguridad y que puedan finalmente convivir pacíficamente y realizar sus actividades sin ninguna amenaza, apuntando al desarrollo social. Entonces, la normatividad va mejorando, va creciendo, se va enriqueciendo. Entonces, vean ustedes cómo ahora ya no solamente nos estamos enfocando en el enfoque tradicional de la seguridad ciudadana, que es de repente investigar y detener a los responsables de un delito. Ya también se está hablando de la prevención social y por otro lado de la reinserción social y el desarrollo. Entonces, todos estos conceptos es muy importante que ustedes los internalicen porque eso les va a servir para hacer en un futuro sus planes específicos de acción en el tema de seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la seguridad ciudadana en América Latina y en el mundo? Ahí tenemos una lámina. Siguiente, por favor. Muy bien. Que, digamos, eh, esto cambia diariamente, cambia mensualmente, trimestralmente, anualmente. Cuando nosotros queremos hacer un trabajo sobre seguridad ciudadana, es muy importante consultar las fuentes y que las fuentes estén actualizadas. El Barómetro de las Américas es un instrumento que mide
en periodos de 5 o 6 años la seguridad ciudadana y otros temas a nivel de América Latina. Se observa, por ejemplo, que actualmente, revisando el último barómetro, hay un incremento de la percepción de inseguridad ciudadana y de la victimización. ¿Y todo como consecuencia de qué, estimados participantes? Del incremento de esta modalidad que se denomina delincuencia organizada transnacional. Esto está generando una preocupación muy grande entre las instituciones vinculadas a la seguridad en América del Norte, América del Sur y América Central. Por ende, es muy importante que vayamos viendo de que si vamos a analizar las cifras, tenemos que ser muy cuidadosos. En el Perú, ¿cuál es nuestra fuente principal de obtención de información estadística? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es bueno entonces que ustedes consulten esta información, es de fuente abierta, y también el propio Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que produce trimestralmente mucha información estadística sobre la percepción de inseguridad ciudadana, que está por encima del 85% actualmente. Es decir, que de 10 personas o ciudadanos encuestados, 9 se encuentran inseguros, tanto dentro como fuera de su domicilio, es decir, cuando salen a realizar sus actividades diversas. Estamos en una cifra preocupante a nivel de percepción de inseguridad ciudadana, pero la victimización también se ha incrementado. Estamos alrededor de un 32, 35%, aunque algunas entidades hablan de un 27, 28%, pero esos 5 puntos de diferencia, valga la redundancia, no hacen la diferencia. Es muy importante analizar siempre la información estadística, porque la medida de la inseguridad ciudadana se da a través de una tasa, la tasa de homicidios. La tasa de homicidios. ¿Cuántos homicidios por 100.000 habitantes? Esa es la, digamos, la forma en que se mide la victimización. Tasa de homicidios o número de homicidios por 100.000 habitantes. Ya ven ustedes que en América Latina la tasa de homicidio alcanzó casi un 26 homicidios por 100.000 habitantes. En Europa, 8,9 homicidios por 100.000 habitantes. Y en países del Pacífico Occidental y en el Asia Suroriental disminuye significativamente. Sin embargo, no hay que enfocarse solamente en estos sectores, porque en América Latina se eleva a 27,5%, es decir, casi 28 homicidios por 100.000 habitantes. Estos niveles de inseguridad hacen de que los especialistas se preocupen permanentemente en analizar las cifras. Y tenemos que hacer también una reflexión. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y lo decíamos en la primera conferencia, al 2023 debió evaluarse anualmente. Sin embargo, los últimos 2 años de su ejecución, como que nos descuidamos un poquito en evaluar sus resultados. Si bien es cierto, se han hecho evaluaciones locales, porque los gobiernos locales, con apoyo fundamental de la Policía Nacional, han hecho la evaluación tanto de la inseguridad como de la victimización, es necesario que todas las instituciones trabajen en forma conjunta. La ley, la normatividad sobre seguridad ciudadana habla de un trabajo articulado, multisectorial, pero estamos muchas veces caminando en forma desordenada. Eso es lo que se está tratando de modificar dentro de la estructura orgánica, dentro de la estructura funcional de los ministerios que están comprometidos en conformar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Quién es el órgano rector del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Entonces, ahora sí las cosas deben caminar mejor porque hay un órgano rector que está trabajando con eficiencia, con eficacia y sin duda necesitamos de las consultas, ¿no?,
que se dan en las audiencias públicas de seguridad ciudadana. Teníamos que preguntarle a ustedes, 226 participantes, la conferencia anterior, 227, 228, la conferencia anterior tuvo más de 400 participantes. Lo que queremos es que ustedes nos digan qué es lo que está pasando en sus distritos, en sus provincias, en sus barrios, en sus centros poblados, porque definitivamente la falta de información hace de que se lancen cifras, ¿no? En forma graciosa, por así, por usar un término, y recuerdan ustedes cuando se decretó el estado de emergencia en San Martín de Porres, la autoridad local hace declaraciones a la prensa y señala que la inseguridad ciudadana disminuyó en un 30% o en un 27%, ya para ser más exactos, ¿no? Al comentario. ¿Cómo así midieron la disminución de los hechos delictivos? ¿Cómo así midieron la disminución de la victimización? Si todos los días, estimados amigos, nos levantamos, nos despertamos a las 5 o 6 de la mañana y todos los días hay asesinato por encargo, vicariato. Todos los días hay uno que otro caso de feminicidio. Todos los días hay asaltos y robos a mano armada con consecuentes muertes y heridos por disparos de balas perdidas. ¿Cómo nos arriesgamos entonces nosotros a decir, ha bajado en 15, ha bajado en 20, ha bajado en 18? Definitivamente los gobiernos locales tienen que poner las barbas en remojo y también hacer esfuerzos para tener sus propios observatorios de seguridad ciudadana. De repente no lo podrán hacer distrito por distrito, pero sí se podrán reunir en una mancomunidad y tener un observatorio de la mancomunidad para la seguridad ciudadana. Eso creo que es importante. Y ahí sí, recogiendo las cifras y la opinión y los hechos cotidianos sucedidos respecto de la inseguridad ciudadana, ahí sí podremos decir, sí, efectivamente, disminuyó la inseguridad ciudadana. No podemos tapar el sol con un dedo. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente y otra más, por favor. A la definición actualizada de lo que es seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Siguiente, si fueran tan amables. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí vamos a aproximarnos al concepto y a la definición de seguridad ciudadana y la participación ciudadana. Miren ustedes cuán amplia es la normatividad, empezando por la Constitución Política del Perú, artículo 166, que habla de la finalidad fundamental de la Policía Nacional de Perú: garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prevenir e investigar los delitos. La ley de leyes es una norma fundamental. De ahí empieza absolutamente todo hacia abajo en lo que respecta a la estructura piramidal de las normas o de las leyes. Acuérdense de la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen a la cual hacen referencia mucho los abogados y que parte de una norma principal que es la Constitución Política. Asimismo, en el artículo 197 se habla de la participación de los gobiernos locales en apoyo a la Policía Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana. Igualmente la ley de la Policía Nacional, la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de municipalidades, el acuerdo nacional al cual hicimos referencia al principio, del año 2022, de 2002, perdón, la propia ley 27933, sus modificatorias y su actualización a través del decreto legislativo 1618. ¿De qué fecha? Publicado en el Diario Oficial del Peruano el 21 de diciembre del 2023. Ya debemos trabajar con esta norma, los que trabajan en municipalidades, distritales, provinciales, en gobiernos regionales, en instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, tienen que adecuar todos sus procesos a esta actualización de la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde se define, y lo leo, creo que está en la siguiente,
La siguiente, por favor. Ahí pueden ustedes apreciar, ¿no? ¿Cuál es la definición de seguridad ciudadana? No, no, no. Ahí, ahí. Gracias. Se entiende por seguridad ciudadana para efectos de esta ley a la acción multisectorial. Miren ustedes cómo vamos ya reuniendo los conceptos que anteriormente en la primera conferencia y en esta primera parte de nuestra conferencia hemos hecho referencia. La articulación multisectorial, integrada y articulada que desarrolla el Estado, con la participación o la cooperación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, a través de la prevención, el control, la sanción y la reinserción social. Están más o menos entendiendo el mensaje, ¿no? Acción multisectorial, coordinada entre los diferentes sectores, no solamente el sector público, sino también el sector privado, la sociedad civil organizada, las juntas vecinales que también participan en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, qué importante es que ahora en la definición actualizada de seguridad ciudadana ya estamos hablando de algunos componentes como la prevención social, ¿no es así? La prevención social, el control, la sanción, las penalidades, la punibilidad, ¿no? Que ejercen los órganos de justicia como el Ministerio Público o el Poder Judicial, y la propia reinserción social. Es decir, cuando nos abocamos a este trabajo de seguridad ciudadana, nosotros no solamente vamos a pensar en reprimir la delincuencia o disminuir los índices de victimización. Tenemos que pensar en que hay delincuentes y hay también menores infractores que necesitamos recuperarlos. Ustedes me dirán, sí, coronel, sí, doctor, pero va a ser bien difícil porque en los penales no hay mucha readaptación social. Tenemos que esforzarnos, tenemos que mejorar nuestros programas, generalizarlos para que la mayoría de los internos, por ejemplo, accedan a la educación, accedan al trabajo, accedan a un tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿no? En caso tengan problemas psicológicos o mentales, y puedan reinsertarse luego de cumplir sus condenas. Entonces, cuando elaboramos el proyecto de ley allá por el año 2002, les soy sincero, eh, no nos preocupaba tanto la reinserción social, porque había un sector determinado del Estado, que es el INPE, que ha venido trabajando este tema de una manera bastante profesional, de una manera bastante comprometida. Entonces, creíamos que la seguridad ciudadana debía solamente enfocarse en la prevención y en la intervención social a través de programas comunitarios, y cuando se requería el uso de la fuerza, como decía Robert Peel en sus principios filosóficos de la policía comunitaria, cuando se requería el uso de la fuerza, ya teníamos que cambiar el chip y ya no ser preventivos, sino ser represivos. ¿Ya? Lo importante es identificar en qué momento vamos a desarrollar los programas preventivos. Prevenir significa realizar acciones de carácter preventivo, valga la redundancia, antes de que el delito ocurra. Cuando el delito ocurre, ya no hay posibilidades de hacer prevención. Entonces tenemos que abocarnos en la intervención, en la erradicación de la violencia, que es un componente también importante que hay que considerar, y ahora, de acuerdo a esta actualización de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la reinserción social. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿A dónde apunta? A la convivencia pacífica, lo que decíamos al principio, ¿no? Uno de los tres paradigmas es la convivencia pacífica. La erradicación de la violencia interpersonal y la utilización de los espacios públicos libres, los ciudadanos, libres nosotros de miedos. ¿De acuerdo? Frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional. Pero leyendo esta definición, yo me hago una pregunta.
La violencia interpersonal es la que podría ejercer un varón contra su pareja. Hablamos de la violencia familiar. Puede darse un caso de maltrato físico y maltrato psicológico. Esa es la violencia interpersonal, cuando se da entre personas. Pero nos preguntamos, ¿y la violencia colectiva? La violencia, por ejemplo, que afecta a los vecinos, a los residentes que viven, por ejemplo, en los alrededores del Estadio Monumental y que todos los domingos o sábados de partido de fútbol tienen que cerrar sus puertas, tienen que proteger sus ventanas, tienen que proteger sus vehículos, porque si no pasa una turba de barras bravas, mal llamadas barras bravas, y destrozan todo lo que ven a su paso. ¿Esa es violencia interpersonal? Podría decirse que sí, interpersonal, entre personas, pero también hay un nivel, para mí, como especialista de seguridad ciudadana, un nivel de violencia colectiva, violencia grupal, que también debió ser considerada en esta definición de la actualización que nos habla el decreto legislativo 1618. Esa es mi posición. ¿Dónde queda la violencia de las barras? ¿Dónde queda la violencia de las turbas? ¿Dónde queda la violencia de las famosas manadas? Que ahora los delincuentes actúan en manadas. ¿Esa es violencia interpersonal? Quizás sí, quizás no. Entre. Personal, personas, entre personas. Pero cuando las personas se reúnen en grupos y se desindividualizan, se ponen capuchas, se ponen gorros, se ponen mascarillas y no se les puede identificar, esa violencia, a mi entender, como especialista de seguridad ciudadana, ya se convierte en una violencia grupal, en una violencia colectiva que es necesario también incluir en esta definición de seguridad ciudadana. Adelante, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar del SINASEC. ¿Qué es el SINASEC? El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante la ley 27933. Esa ley señaló que el SINASEC tenía cuatro instancias. Cuatro instancias. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con su Secretaría Técnica, ahí tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años, cuando recién se creó este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y hago un homenaje también al general Enrique Yepes Dávalos, que fue uno de sus primeros secretarios técnicos y que me enseñó muchísimo este tema de la seguridad ciudadana. Luego viene la instancia regional, los comités regionales de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en La Libertad, ¿quién es el presidente del comité? Perdón, ¿quién es el presidente regional? El señor César Acuña. Entonces, el señor César Acuña, además de ser presidente regional de La Libertad, es el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Y seguramente ya debe haber sido juramentado por la autoridad policial correspondiente de la región, me imagino. No, no tengo información, pero me imagino que ya debe estar en funciones ese comité regional. Y así en todas las regiones, en las 23 regiones del país. Igualmente en las provincias funcionan los comités provinciales y en los distritos los comités distritales, que están presididos por los alcaldes. En la conferencia anterior, una señora intervino al final de la conferencia y señaló que en su distrito no se había conformado eh, completamente el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que el secretario técnico era una persona que no tenía mucho conocimiento del tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está considerando este cargo de presidente del Comité Provincial o Comité Distrital de Seguridad Ciudadana como un cargo político? Nos hacemos esa gran pregunta. No es un cargo político, es un cargo que está al servicio de la comunidad.
Y recuerdo mucho porque trabajé 5 años en el CONASEC. eh, Venían consultas de los comités de todo el país para preguntar cómo se debía elegir al secretario técnico, porque el secretario técnico es propuesto por el alcalde provincial o distrital, y en el caso de la región, por el presidente del comité, del presidente regional. Y muchas veces nosotros sabemos, estimados amigos, estimados participantes, cómo son las cosas en nuestro país. El alcalde asume sus funciones, se entera de que tiene un comité distrital de seguridad ciudadana y dice, uy, ¿y a quién voy a llevar? ¿A quién voy a seleccionar? ¿Qué criterios tengo para seleccionar al secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Apúrense porque voy a juramentar en los próximos días. Van a venir a juramentarme. ¿A quién ponemos? Al primero que pasó. Al primero que pasó porque era un conocido, porque era un funcionario que tenía años, pero no necesariamente experimentado en seguridad ciudadana. Entonces, para ser secretario técnico, tiene que ser una persona capacitada debidamente. Al principio, y les hablo de la historia de este sistema porque soy prácticamente eh, un conocedor eh, amplio de la historia y el desarrollo de este SINASEC. Al principio, los comités elegían como secretarios técnicos o designaban, no elegían, sino designaban a oficiales de la Policía Nacional en situación de retiro, de tal modo de que con eso se garantizaba que haya un adecuado planeamiento y ejecución de las acciones de seguridad ciudadana. Pero de un tiempo a esta parte, muchas entidades, por ejemplo, IBASEC, APROSEC, la misma UDEAPOLIS, está desarrollando cursos de capacitación sobre seguridad ciudadana, diplomados que duran 2 meses y en donde ingresan personas que tienen vocación de servicio, que eso es lo principal para ser un secretario técnico. Se acreditan, obtienen su certificación y pueden trabajar tranquilamente como secretarios técnicos de los comités distritales o provinciales. Yo creo que no es exclusividad de un oficial policial en retiro el tener el camino abierto para ser secretario técnico. Tenemos que dar oportunidad también a la sociedad civil, porque hay muy buenos especialistas de seguridad ciudadana que son civiles y que también podrían trabajar en estos comités porque es una responsabilidad bien grande, bastante desatendida, porque a veces los comités no tienen el presupuesto para realizar acciones concretas o planes concretos de seguridad ciudadana, pero es necesario que a nivel de nuestras autoridades, desde la principal autoridad, pasando por los ministerios y por los sistemas administrativos y funcionales del gobierno nacional, todos debemos estar comprometidos en contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Si no trabajamos articuladamente, va a ser bien difícil que podamos revertir esta situación de inseguridad que vivimos día a día. Seguramente muchos de nosotros, ustedes o personas que estamos vinculadas a la seguridad ciudadana, ya no queremos ver noticias, porque las noticias todos los días están teñidas de sangre. Es lamentable decirlo, trabajé muchos años en la institución policial, también en el SINASEC, pero es lamentable que se haya incrementado tanto esta delincuencia como consecuencia de la presencia de la delincuencia organizada transnacional. Pero vamos a tratar de superar esta situación con el trabajo concertado, multisectorial, holístico, de todas las instituciones que van a aparecer en la siguiente lámina. Miren ustedes, la siguiente, por favor. Avance, por favor, al gráfico donde están los integrantes del Consejo. Ajá. Miren ustedes la cantidad de personas que van al, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Mm? ¿De quién depende el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Depende de la Presidencia de la República. ¿Quién preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? El presidente del Consejo de Ministros. Es decir, el doctor Gustavo Adrián Sen
que ha sido nombrado como presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo del señor Otárola, es quien va a presidir la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y tendrá que darle cuenta a la señora presidenta, que es de quien depende este Consejo Nacional. Eso se ha hecho con la finalidad de que los ministros que están ahí sentados y los funcionarios de Estado que participan en estas reuniones pongan su mejor esfuerzo y pongan a sus mejores hombres y mujeres para trabajar por la seguridad ciudadana. A la hora de la toma de decisiones es importante que estén los propios ministros y no sus secretarios o asesores los que se reúnan para tomar un café. Tienen que ser los propios ministros. Y esto, por lo menos, tiene que realizarse una sesión mensual, una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana mensual. Así lo dice la ley y así es importante que se replique, porque de otra manera yo no veo que pueda contribuirse a mejorar la seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Ahí la pueden ustedes ver. Ajá. Ya después vamos a comentar el chat. Están hablando de Trujillo y de cómo todo ahora orienta al fútbol profesional. De eso lo vamos a la hora de las preguntas seguramente va a saltar. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las funciones? Ahí están las funciones, las pueden leer, las pueden apreciar. Pero también esto era lo que hasta hace poco funcionaba. Sin embargo, ahora se está actualizando toda esta información referente a las competencias y funciones del ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Igualmente, se están señalando cuáles son las funciones del CONASEC, y en la actualización de la legislación podemos apreciar que siempre se mantiene la necesidad de formular políticas, planes y proyectos de seguridad ciudadana para poder enfrentar la problemática de seguridad ciudadana a nivel nacional. Básico. Pero, ¿cuál es el ente rector de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el órgano rector? Lo repito, el Ministerio del Interior. Pero para formular los planes, proyectos y programas, ahora se ha introducido una corriente de trabajo que me parece fundamental. Reconocer que todos los documentos de gestión que se formulan respecto de la seguridad ciudadana tienen que estar formulados con los principios y las técnicas que provee el SINAPLAN, o sea, el Sistema Nacional de Planificación. Qué importante. Si ustedes entraran en este momento a las redes sociales o a Google, coloquen CEPLAN o SINAPLAN y ahí va a salir una información muy amplia. El CEPLAN, que es el órgano técnico ejecutivo del SINAPLAN, que es el sistema, provee de diferentes formatos para elaborar planes, programas, proyectos, directivas. Entonces, ahora, en la actualización de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tanto el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como los comités regionales, provinciales y distritales tienen que alinearse a esas directivas que provee el CEPLAN. ¿De acuerdo? No hay otra forma. No se trata de que yo llego al comité distrital y hago un plan con mi propio modelo. No, ya todo eso está regulado por el CEPLAN, que es el organismo
que procede del ente rector de la planificación estratégica a nivel nacional. ¿Qué otra modificación o actualización hay respecto de las funciones de CONASEC? Informar anualmente a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Coordinar estrategias con el Consejo Nacional de Política Criminal. Qué importante, ¿no? Consejo Nacional de Política Criminal. Promover el desarrollo de actividades de investigación. Acordar la realización de mesas de trabajo. Qué importante, ¿no? Nosotros, cuando hemos estado en actividad y trabajando tanto en la Policía Nacional como en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en su oportunidad, hemos realizado muchísimas mesas de trabajo, muchísimas mesas de concertación para el tema de la protección de los escolares, para el tema de la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, para el tema de la formulación y la articulación de planes distritales y provinciales y hasta regionales. He tenido la oportunidad inclusive de juramentar en su momento a presidentes de gobiernos regionales como presidentes de los comités regionales de seguridad ciudadana. Recuerdo un día, y no voy a decir el nombre para no afectar a ninguna persona, me citan y me designan para ir a juramentar a un presidente de comité regional. Llegamos al auditorio y habría unas 200 personas en el auditorio. Caramba, dijimos, excelente, tenemos un buen público para poder realizar la ceremonia y luego de la ceremonia hacer la capacitación, porque eso era lo importante, no la ceremonia. Llegó el presidente regional con sus allegados, con los integrantes de su Comité Regional de Seguridad Ciudadana y se procedió a realizar la ceremonia. Muy bien. Juramentamos al presidente regional, el presidente regional juramentó a los integrantes de su Comité Regional de Seguridad Ciudadana, cantamos el himno nacional y el presidente regional con todo su equipo se retiró. Y con él se retiró la mitad de la sala. ¿Quiénes eran las personas que formaban parte del público de esa sala? Personal de las oficinas, personal que le habían dicho, vayan ustedes al auditorio y ahí hagan grupo para la juramentación y después se van a sus oficinas para seguir trabajando. Entonces, abordé, yo era comandante, abordé al presidente del comité regional y digo, señor presidente, si bien es cierto ya terminó la ceremonia de juramentación, pero ¿por qué se está retirando casi la mitad de la sala? No, porque es personal que tiene que continuar con sus labores. Digo, no es así, le digo, señor presidente. Lo importante de esto no es la juramentación, no es la fotografía, no es el video. Lo importante de esto es la participación en la capacitación. Ahí les íbamos a decir cuáles eran sus funciones, sus responsabilidades, cómo debían trabajar con la comunidad civil organizada, etcétera. Y cómo formular sus planes también, porque había llevado una matriz para que puedan elaborar sus planes de acción de seguridad ciudadana. Entonces me dijo, bueno, pues voy a disponer para que regresen. Imaginemos una sala con 200 personas y que se vayan 100. Se ven vacíos. De los 100 que se fueron, retornaron 50. Terminamos la capacitación con 150, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero eso es para que vean ustedes cómo cuando se hace un manejo político de este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se cometen muchos errores. Y creo que es importante corregir esos errores y pensar que este sistema es un sistema funcional del Estado peruano que está destinado para contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Siguiente, por favor.
Miren ustedes, ahí están las funciones de la Secretaría Técnica. Pero en la actualización, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? El artículo 11, ahí ya está incluida la modificación. Presentar propuestas de políticas de seguridad ciudadana elaboradas bajo enfoques transversales. ¿Qué significa enfoques transversales, estimados amigos, estimados participantes? ¿Mm? ¿Qué significa? Significa que las políticas que se formulen no pueden tener un horizonte temporal ni de 5, ni de 8, ni de 10 años. Tenemos que formular políticas de corto y mediano plazo y que sean transversales para que todos los organismos, todas las instituciones comprometidas en seguridad ciudadana trabajen en forma articulada y simultánea estas políticas y las tomen para formular sus planes y programas específicos. Ese es enfoque transversal. Es un enfoque que permite la formulación de planes que van a, disculpen la palabra, van a atravesar todos los sectores, todas las instituciones comprometidas en seguridad ciudadana para que se pongan en acción y trabajen. Y estoy leyendo el chat en donde también muchos participantes sin duda se quejan de que en sus regiones no hay comité, que en sus regiones las autoridades no trabajan y que inclusive deberían dar un paso al costado. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Si bien es cierto, un famoso filósofo peruano decía que el Perú es un país de rótulos y de etiquetas. Hagamos por fin algo con contenido. Ya es la hora. Ya es la hora en que tengamos que ponernos el overol y empezar a trabajar todos por la seguridad ciudadana. Miren ustedes, ¿qué más hace el secretario técnico o la secretaría técnica? Nuevamente, miren ustedes la letra I, la conformación de mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo o mesas de diálogo o mesas técnicas tienen que producir efectos. No son mesas para reunirse, repito, a tomar café y comer un sándwich. Son mesas que tienen que producir buenos resultados. Y a esas mesas deben ir personas que estén debidamente capacitadas. Si tú no estás capacitado para trabajar en seguridad ciudadana, si tú no tienes por lo menos un diplomado, una certificación o, o, un, o un curso de entrenamiento o de inducción, ¿para qué vas a trabajar en seguridad ciudadana? Todo empieza por la vocación de servicio. Si no tienes vocación de servicio, no vas a poder entender nunca lo que es la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana se vincula no solamente con volver a tener un país tranquilo y libre de amenazas y riesgos, sino tener un país donde haya participación comunitaria y donde haya desarrollo social. Eso es lo más importante. Unas preguntas con mucho gusto. Listo. Entonces, estimados colegas, vamos a dar pase a 4 preguntas. 4 preguntas, tampoco un estudiante no va a hacer las 4 preguntas, pero una pregunta por estudiante con cámara activa. ¿Algún número? Dejen su número de celular. Dejen su número de celular los que quieran matricularse. Rocío, has estado levantando la manito, así que no te preocupes. Te doy pase a lo que es el aula. Una pregunta a ser precisa, ¿sí? Adelante, Rocío. Gracias. Buenas noches ante todo, doctor. Yo la verdad quisiera, más que nada preguntar solo dos partes puntuales. ¿El Plan Perú Seguro está relacionado con los Coreseco, Proseco, Corice? Y también quería preguntarle, Bueno, Rocío, solamente una pregunta, por favor, porque si no, no podría dar pase a otro estudiante con una pregunta adicional, ¿sí? Para que cada uno tenga una pregunta. Adelante, maestro. Gracias. No le entendí bien la primera. Entonces, nuevamente, Rocío, por favor, Algo del centrarse plan, en una algo del pregunta, plan ¿sí? Perú Seguro que está relacionado con qué. ¿el Plan Perú Seguro está relacionado
en algo con los planes del CORISEC o con los integrantes o con los comités regionales de seguridad ciudadana? Ya. El Plan Perú Seguro ha sido formulado por el Ministerio del Interior, con la participación fundamental de la Policía Nacional del Perú. Cuando nosotros hacemos un planeamiento, sea a nivel distrital, provincial o regional, tenemos que tener la base normativa. Nosotros, los que trabajamos en este campo, hablamos tener la base técnico-normativa. Y el Plan Perú Seguro, de hecho, es un documento, ¿no? Importantísimo para tenerlo en cuenta dentro de esa base técnico-normativa que debe ser conocida por las autoridades locales, sean los integrantes de los comités distritales o provinciales o por las autoridades regionales, ¿no? Hablamos de los gobiernos regionales. Ese plan Perú Seguro es del año 2022, si mal no recuerdo. Y ha sido formulado para fortalecer el accionar de la Policía Nacional de Perú con la participación activa de todas las instituciones conformantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Nadie se salva aquí. Todos participan porque el lema de la seguridad ciudadana es compromiso de todos. De tal manera que, si bien es cierto, este plan seguro no determina lo que tenga que hacer un alcalde con su comité distrital, pero sí el secretario técnico al momento de elaborar su plan, al momento de elaborar su programa o su proyecto local de seguridad ciudadana, debe tener en cuenta a este plan Perú Seguro como parte de la base técnico-normativa, así como deberá tener en cuenta también los programas emblemáticos de la Policía Nacional, que son Barrio Seguro y Vecindario Seguro por sectores. Excelente, maestro. Muchas gracias. Estimado Alcides, por favor, una pregunta. Gracias. Adelante. Adelante, estimado Alcides. Buenas noches. Uy, tu internet, Alcides, por favor, si puedes verificar. No se te escucha bien. Verifica y si no, por el chat hago llegar tu consulta, ¿sí? Estimado William, mientras va solucionando Alcides. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escuchamos. Mi coronel, una consulta, mi coronel. El que le habla ha trabajado en Serenajo y también en la Junta de Vecinales. Actualmente soy teniente gobernador de mi distrito. Acá hay un pequeño problema, ¿no? Que a veces los comisarios cambian cada año, ¿no? De comisaría y mayormente hay comisarios que comienzan y no hacen su trabajo. Como diría de ser, es decir, no manda patrullero. Cuando uno lo llama a las personas, ¿qué podríamos hacer? ¿Podríamos hacer un cambio de comisario para que haga su trabajo? Porque la municipalidad trabaja, pero a veces la policía sabe que tiene, ¿no?, toda la logística, pero Serenajo no tiene porque solamente son personas que solamente están ahí con su patrullero, pero no tienen armas, ¿no? En todo ese caso, ¿qué podríamos hacer, Muy bien. mi coronel, para que el Usted, comisario pueda hacer su trabajo? usted como, usted como teniente gobernador forma parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, al igual que el gobernador distrital, ¿de acuerdo? Son parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sin duda, la dinámica de trabajo de ese comité la debe dar el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que es el alcalde del distrito. Él es el que tiene que dar las pautas para que se dinamice la acción de seguridad ciudadana en función preventiva
y en función coercitiva cuando la situación lo requiera. Cuando hay comisarios que no toman en cuenta o al parecer no les gustaría asistir a este tipo de reuniones, hay una normatividad en el sentido de no sancionar punitivamente, sino corregir administrativamente la inasistencia de algunos de sus integrantes. Hay una normatividad, la voy a buscar para la próxima conferencia, es una muy buena pregunta la suya, pero esa normatividad obliga a una asistencia permanente a las reuniones de los comités y a aportar, lógicamente, significativamente, porque yo puedo estar presente en el comité y no hablo absolutamente nada. Hay una norma que obliga y exige a los integrantes del comité a participar activamente. Si ese no fuera el caso, hay un funcionario dentro de ese comité distrital, me parece que en donde son a nivel provincial, me parece que está más desarrollado el tema, son los representantes del Ministerio Público los que se encargarían de esta función, de supervisar, monitorear y eventualmente informar sobre el accionar o la participación de algunos de los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Excelente, maestro. Y damos pase a la última pregunta con Martín, porque estamos también sobre la hora. Estimado Martín, por favor, tu pregunta, sé preciso, ¿sí? Y los demás participantes al finalizar la clase. Gracias. Gracias a todos los participantes. Mi pregunta es referente al tema del serenazgo. Si bien es cierto, hay una nueva norma del serenazgo que estaba operando ya con su reglamento hace algún año, mi pregunta puntual es, ¿qué pasaría si conoce usted alguna sanción que se esté aplicando a los municipios que no cumplen con la ley de serenazgo? Porque muchos serenos son contratados por residuos por honorarios, no tienen seguro, no tienen el uniforme que ha quedado a nivel nacional. ¿Hay alguna sanción por no cumplir con la normatividad ahorita que está con la nueva ley del sereno? Gracias por su pregunta. No tengo información al respecto, pero en los comités de seguridad ciudadana, los comités distritales, hola, Sí, lo escuchamos, maestro. Adelante. los comités distritales ya se está cumpliendo la participación de los gerentes de seguridad ciudadana. Muchas veces los alcaldes convocan a sus gerentes de seguridad ciudadana para que tengan un doble cargo y puedan también ejercer las funciones de secretario técnico. Esto es muy bueno. Es en esa mesa donde se reúnen los integrantes del comité donde se deben poner en consideración todos estos temas de acatamiento de normas legales, de comportamientos de repente de poca participación de algunos de sus miembros. Es la misma mesa que sesiona, conversa y toma decisiones para elevar sus recomendaciones al nivel superior, que vendría a ser el Comité Regional de Seguridad Ciudadana o al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es bien importante la participación de los efectivos de los servicios de seguridad ciudadana municipales, llamados servicios del serenazgo. Y sin duda, alguna vez cuando daba capacitaciones a nivel nacional, había algunas reuniones donde no iba el personal de seguridad ciudadana, sino iban los policías municipales. ¿Recuerdan ustedes? Antiguamente habían policías municipales que les dijeron, pues, asuman ustedes funciones de seguridad ciudadana. Pero ahora ya la cosa es diferente. Hay escuelas de serenazgo municipal, hay policías inclusive en situación de retiro que capacitan a los serenos municipales y creo que
como decíamos anteriormente, ¿no? Ese trabajo en forma transversal nos va a ayudar a poner en conocimiento de nosotros mismos y de los entes superiores la problemática que pueda subsistir y que afecte el desempeño funcional de alguno de los miembros de los comités. Muy bien. Adelante, maestro, puede continuar con la exposición. Muchas Muy gracias. bien. Recuerdan que estábamos hablando del SINAPLAN. El SINAPLAN, y aquí tengo yo la guía metodológica del SINAPLAN, hace referencia a que su órgano rector es el CEPLAN. Ningún comité de seguridad ciudadana, regional, provincial o distrital, debe formular sus planes sin adecuarse a la normatividad del CEPLAN. ¿Y qué dice brevemente el CEPLAN en su parte introductoria? Que para formular los planes, los comités, en primer lugar, con el asesoramiento, con el trabajo de los secretarios técnicos, que son los especialistas, por supuesto, formular la misión institucional. Tenemos que trabajar metodológicamente, formular la misión institucional. Paralelamente a la elaboración de la misión institucional, tenemos que diseñar los objetivos estratégicos, operacionales u operativos. ¿De acuerdo? En el nivel distrital, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial de Bellavista, Callao, hay un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. El alcalde, con su secretario técnico y los integrantes del Comité Distrital, formularán su plan de acción local de seguridad ciudadana. Ese plan de acción local de seguridad ciudadana tiene que ceñirse a la guía metodológica del CEPLAN. Ustedes dirán, pero el CEPLAN es un organismo estratégico para el planeamiento estratégico. Sí, pero así como formulamos planes estratégicos a nivel de los ministerios, a nivel de los sectores, a nivel de los sistemas funcionales o administrativos del Estado peruano, también podemos hacer un decalaje. Esa es la palabra. Hacemos un decalaje. Si bien es cierto, no formulamos planes estratégicos en un distrito de repente de pocos habitantes, pero sí formulamos objetivos operacionales que nos van a llevar a realizar un trabajo concertado y al cumplimiento de acciones específicas y concretas para contribuir a reducir la percepción de inseguridad ciudadana y la victimización. Y para que vean ustedes que estamos bien documentados. Hablábamos de la percepción de inseguridad ciudadana y de la victimización. Miren ustedes, acá está lo que yo les decía. Acá está lo que yo les decía. Este es un documento del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. La percepción de inseguridad ciudadana media a nivel nacional es de 84,4%. Es decir, estamos en un nivel alto de percepción de inseguridad ciudadana. ¿Qué es la percepción de inseguridad ciudadana? Muchos confunden con la victimización, pero la percepción es una cosa y la victimización es otra cosa. La percepción es la sensación de carácter psicológico que experimentan las personas y que las lleva a sentir miedo de salir a la calle a realizar sus actividades diversas y ser víctimas de un robo, de un asalto o de un asesinato. Es una percepción de carácter psicológico, una sensación de carácter psicológico. Cuando se produce ya el delito, se produce el hurto, el robo, la violación sexual, el asesinato,
ya no hablamos de percepción, hablamos de victimización. Y eso fue muy claro cuando tuvimos la primera conferencia. ¿Cuáles son los índices a nivel de Lima Metropolitana, a nivel nacional, ¿ah? El porcentaje de victimización? Y se los dije, ¿ah? Sin haber leído el documento. El porcentaje de victimización, 27,2%. ¿Dónde es más alta la victimización? En Lima Metropolitana. Les voy a decir solamente las 5 regiones donde la victimización es más alta, es decir, el número de delitos, la incidencia delictiva es más alta. Lima, lógicamente, por los más de 10 millones de habitantes que tiene. Ayacucho, en segundo lugar. En tercer lugar, Puno. En cuarto lugar, Tacna. En quinto lugar, Madre de Dios. Y siguen Arequipa, Junín, Callao, Cusco, Piura. ¿Dónde es que se registra el menor porcentaje de victimización? Dirán ustedes, y seguramente hay algún participante de esa región. En Huánuco. En Huánuco. Pero nos encontramos también con un elemento que debemos considerar. La victimización es fruto de las denuncias que se presentan con respecto a la producción de hechos delictivos. Pero ¿qué pasa con esas personas que no denuncian? Que son víctimas de delitos, pero que no lo denuncian. Un investigador norteamericano le puso a esa cifra de las no denuncias la famosa cifra negra. La cifra negra. Si nosotros estamos viendo que la victimización es 27,2%, la cifra negra, de acuerdo a los especialistas, a los investigadores sociales, la cifra negra más o menos fluctúa entre un 5 y 10%. Entonces, la victimización, considerando esa cifra negra, estaría aumentando. Por lo cual, dar cifras muy concretas con respecto a la victimización no nos ayuda en nada para hacer un planeamiento adecuado de la seguridad ciudadana. Tenemos también que considerar que hay una cifra negra y por lo menos considerar unos 2 o 3 puntos, igual que en la percepción de inseguridad ciudadana. Esa cifra negra también se llama, otro autor la ha llamado una cifra latente, ¿no? Cifra negra por un lado y otro investigador la ha definido como cifra latente o en latencia, de tal modo de que responde a los delitos que no se denuncian, la cifra negra. Siguiente, por favor. Siguiente, avancemos, por favor. Ahí pueden ustedes, muy bien. Un comité distrital de seguridad ciudadana con sus funciones. Y ahí miren ustedes la letra D, para el amigo que hizo la pregunta respecto a que presumiblemente el oficial de la Policía Nacional no trabaja muy bien y qué se podría hacer. Está el representante del Ministerio Público, que es el encargado de tomar debida nota de la participación de los actores sociales en estos comités y de informar, lógicamente, a los niveles superiores con respecto al comportamiento o la conducta de algunos de sus miembros. Siguiente, por favor. Avancemos, por favor. Ahí están las funciones de los comités regionales, provinciales y distritales. Se repite que son organismos, ¿no? Organismos que se encargan de estudiar y analizar la problemática. Y ustedes me dirán, ya estamos cansados de hacer diagnósticos. Sí, en nuestro país hay muchas organizaciones que solamente se quedan en la etapa del diagnóstico. Pasemos adelante. Hagamos
no solamente el diagnóstico, sino hagamos el planteamiento, como dice ese plan, la misión, los objetivos estratégicos u operacionales según corresponda, porque con sus indicadores y sus unidades de medida, ¿ya? Con sus indicadores y sus unidades de medida. Eso nos va a dar a nosotros la seguridad de hacer un trabajo profesional por la seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Y ahí el Plan Nacional que les comentaba ha tenido un éxito relativo, diría yo, y está nuestro amigo Gustavo Sierra. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cuántas veces hemos visitado su distrito cuando usted era alcalde? Y hemos estado inclusive en provincias, hemos ido con usted también para transmitir el mensaje de la seguridad ciudadana. Qué gusto de verlo, don Gustavo. Gracias por estar allí. El Plan Nacional, decíamos, ha tenido algunos altibajos. Y no lo digo yo. Quizás los especialistas hayan evaluado este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero ¿qué nos está faltando, don Gustavo Rieder, amigos? Nos está faltando comunicar los resultados de la ejecución de nuestros principales planes, objetivos, indicadores y metas. No estamos comunicando adecuadamente. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene que comunicar. Repito, no es una reunión para la foto o para tomar un café y comer un sándwich. Es una reunión para plantear planes, proyectos, programas de acción, planes de acción que tengan que ver con la seguridad ciudadana y que nos ayuden a trabajar en forma concertada. En los distritos, los alcaldes lo primero que tendrían que hacer al momento de asumir su cargo es visitar al comisario de la jurisdicción. No ponerse a su disposición porque el alcalde es una figura política, pero sin embargo, al ser presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, ejerce el liderazgo auténtico dentro de esa organización. Y de repente, en el camino, el alcalde distrital o provincial va a visitar al comisario o al jefe territorial. De repente el jefe territorial ha pensado lo mismo simultáneamente y está yendo a buscar al alcalde. Tenemos que cambiar nuestra actitud como ciudadanos, como personas con responsabilidades administrativas y en el campo de la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Hacer un trabajo concertado, tejer una red de participación solidaria y no pensar, bueno, el alcalde no me llama, esperaré sentado que me llame. No, señor comisario. El señor comisario tiene que ir a visitar al alcalde y viceversa, porque esa es la única manera. ¿Y por qué digo esto? Porque el alcalde distrital, provincial o el presidente regional es el responsable político. Pero ¿quién es el responsable operativo? El comisario, el jefe de la Policía Nacional, el jefe departamental, el jefe provincial. Ellos son los que tienen que dar la pauta porque son los que han estudiado 5 años de carrera, tienen grados policiales importantes, han hecho cursos, están capacitados y son los que nos van a decir cómo es que se deben elaborar los planes de acción o los planes de acción local a nivel distrital o provincial. Y lógicamente, ahora con esta actualización de la normatividad de seguridad ciudadana, los oficiales de la Policía Nacional están obligados a tender puentes para comunicar lo que quieren hacer en la parte operativa y no pensar que solamente hay que reprimir el delito, sino que hay que fundamentalmente prevenirlo, también investigarlo y conocerlo y saber cuáles son las modalidades que acechan a los pobladores, a los ciudadanos. Este famoso préstamo gota a gota, esta extrema crueldad que se demuestra al momento de los asesinatos por encargo,
producto, lógicamente, de la delincuencia organizada transnacional. Entonces, estudiemos la delincuencia organizada transnacional. Si estamos en un comité de frontera, Tumbes, Tacna, Iquitos, Puno, pues tenemos una importante tarea para realizar allí. Conocer cómo es o cómo se está ejecutando, por ejemplo, la política migratoria. ¿Por qué están ingresando personas de dudosa moral y comportamiento si no hacemos absolutamente nada a nivel de planeamiento para poder contener esa horda de presuntos delincuentes o malvivientes que están llenando nuestras provincias y nuestras regiones? Tenemos que hacer algo concreto y eso lo tiene que hacer el Plan de Seguridad Ciudadana a través de la formulación de su misión, de sus objetivos, de sus indicadores, de sus metas. Tiene que haber un trabajo técnico. Sin trabajo técnico, señores, no hay nada. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver el tema técnico. El tema técnico. Siguiente, por favor. Las políticas, los planes coordinados. Qué importante es el planeamiento. Yo soy un convencido de que si no hacemos un adecuado planeamiento, yo les haría una pregunta, estimados amigos, sobre la base de la experiencia y el conocimiento que tienen. ¿Han leído ustedes, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas, en las gacetas de sus distritos, de sus provincias, de sus regiones? ¿Han leído que su distrito donde viven y donde trabajan ya presentó el Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana? ¿Se ha preguntado? Recuerdo cuando hacíamos la capacitación a nivel de Lima metropolitana y a nivel nacional, visitamos comités en donde recién cuando nosotros íbamos, febrero o marzo, nos entregaban el plan de acción local, sabiendo de que ese plan de acción debía formularse en el mes de diciembre y los primeros días de enero para ser emitido. Entren a Google, por favor. Entren a Google y vean si su distrito ya colgó en la página web de la municipalidad el Plan de Acción Local de Seguridad Ciudadana. Y seguramente se va a encontrar con muchas novedades. Con muchas novedades. Yo creo que es muy importante y a nivel del Ministerio del Interior ya se está actualizando también toda la directiva respecto a la formulación de los planes de seguridad ciudadana, dando cumplimiento lógicamente a la directiva del CEPLAN, que es el órgano rector, pero también a nivel de los órganos de dirección y también los órganos de línea del Ministerio del Interior, por información de fuente abierta, vemos de que tiene su reglamento de organización y funciones, en donde destaca, por ejemplo, que las funciones rectoras del Ministerio del Interior son formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales y sectoriales en los campos del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad pública, en aras de garantizar la protección del patrimonio público y del privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, así como vigilar y controlar las fronteras a través de la Policía Nacional de Perú. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos hablando. Que no sigan siendo nuestras fronteras porosas de tal modo de que pueda entrar cualquier persona a nuestro país. Ser más estrictos y hacer mejores planes operacionales para detectar la presencia de personas de dudosa reputación, de dudosa moral, que quieren pasar nuestras fronteras, quieren entrar a nuestro país y lógicamente son miembros de la delincuencia organizada transnacional. Hagamos por fin algo con contenido. Siguiente, por favor. Este trabajo metodológico, ¿cómo lo enfrentamos? Tenemos que realizar un análisis de causalidad. Siguiente, por favor. Miren ustedes, ese es el trabajo
que nosotros queremos de parte de ustedes como futuros especialistas de seguridad ciudadana. Hacer matrices, por ejemplo, ¿no? Diagrama de flujos que tengan que ver con el trabajo metodológico de la seguridad ciudadana. Miren ustedes, entre las causas multidimensionales, y este es un concepto nuevo también, causas multidimensionales. Este concepto no solamente se maneja en el ámbito de la seguridad ciudadana, también en el ámbito de la defensa nacional y la seguridad nacional, también se maneja muy hábilmente este concepto de la multidimensionalidad. Significa que los fenómenos sociales adversos, entre ellos la delincuencia, tienen que ser analizados en forma multidimensional, multifactorial. Es un trabajo de análisis y de síntesis para, por ejemplo, determinar, como lo ven ustedes en el cuadro, que hay poca legitimidad del Estado en relación con los conflictos sociales. Hay pobreza y desigualdad. Hay familias disfuncionales. Hay desempleo y hay pobreza. Cuando nos referimos a estos temas, ¿a qué ámbito del trabajo social o de promoción nos acercamos? A la identificación de los factores de riesgo. Cuando hagamos nuestros planes de seguridad ciudadana para enfrentar la delincuencia y, ¿por qué no, también organizar a la población para la prevención en seguridad ciudadana? Tenemos que analizar, por un lado, los factores de riesgo y, por otro lado, saber cuáles son los factores de protección. Entre los factores de riesgo, ya ustedes los pueden apreciar allí, están la pobreza, el desempleo, las familias disfuncionales. ¿Qué más faltaría? Seguramente al unísono, si abriéramos el micrófono de todos los participantes, que son 236 o 35, diría, hey, un momentito, falta ahí la corrupción. La corrupción también es una causa multidimensional del delito, porque estamos viendo casos en donde al parecer se aplica en forma muy lene o débil, ¿no? Las normas contenidas en el Código Penal. Y tenemos muchos presuntos infractores o delincuentes que están con libertad o en comparecencia restringida y solamente van a firmar un cuadernillo en donde dicen, bueno, sí, he venido y estoy trabajando o estoy desempleado. En realidad, tenemos que buscar un punto medio. No enviar a todos a la cárcel porque de repente no van a haber cárceles suficientes para tener a todos los delincuentes, pero sí sancionarlos de tal forma con penas, por ejemplo, que tengan que ver o que tengan que hacer trabajo comunitario, de acuerdo a la peligrosidad, lógicamente. No estoy diciendo que a un implicado, a un sospechoso de sicariato, lo vamos a llevar para que trabaje a limpiar las playas. De ninguna manera, trabajo comunitario. Estamos diciendo de acuerdo al grado de peligrosidad y también a la sanción punible o penal que podría tener como consecuencia la comisión de un delito en función a los años de cárcel. Lógicamente, eso no puede ser extensivo para todos. Los factores de riesgo, entonces, son muchos y podemos nosotros, a manera de ejercicio, señalar varios. La corrupción, la desorganización también, como lo ha mencionado uno de los participantes que hizo uso de la palabra, ¿no? Se nota que hay mucha desorganización, se nota que no hay compromiso. ¿Ah? Qué importante establecer el compromiso social respecto a la seguridad ciudadana. Sin compromiso no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y cuáles son los factores de protección? ¿Mm? ¿Cuáles son los factores de protección?
Los pueden ver ustedes al otro lado, al lado derecho. Las actividades de carácter preventivo y social, las actividades que conlleven a la mitigación, a la reducción de los riesgos y de los daños. Estamos hablando riesgos y daños de seguridad ciudadana. Los factores de protección son la mejora del sistema educativo, por ejemplo. Es un factor de protección, perdón, la mejora del sistema educativo. El trabajo concertado, multisectorial y con compromiso de las autoridades apunta ¿a qué? Apunta a un trabajo empático de las autoridades. Las autoridades no pueden ser ajenas a lo que sufre la población respecto a su seguridad. Hay que ser empáticos, proactivos. Las instituciones tienen que salir con su personal a ver qué es lo que necesita el ciudadano, como se repite siempre a nivel del CAE, ¿no? Conocer cuáles son las necesidades, los intereses y las aspiraciones de la población respecto a su seguridad y la atención a las víctimas y el resarcimiento, que es un punto también neurálgico que se está incluyendo últimamente en muchas de las normas relacionadas a seguridad ciudadana. La atención a las víctimas y el resarcimiento. Siguiente, por favor. Ahí están las causas directas, las pueden apreciar, no las puedo leer porque sería muy extenso. Las causas directas, hay poca prevención, efectivamente, pero nos hacemos una gran pregunta. ¿Qué está pasando con los programas preventivos de nuestra Policía Nacional? ¿Qué está pasando con los programas preventivos de los gobiernos locales? ¿Qué está pasando con los programas preventivos del Ministerio de Educación? ¿Tienen presupuestos? ¿Tienen recursos? ¿Hay personal capacitado destinado para trabajar en estos programas? Quizás sí, quizás no. Estamos descuidando bastante el tema de la prevención social. Y la prevención se da a nivel primario, secundario y terciario. Hagamos por lo menos en nuestro Comité de Seguridad Ciudadana acciones de prevención primaria de la salud mental. ¿Cómo ha quedado nuestra población afectada después del COVID-19? Me van a disculpar, vivo en una zona de Magdalena que está muy cerca al Hospital Larco Herrera, el hospital psiquiátrico, y yo recuerdo, antes del COVID, no se formaban largas colas para ingresar o para atenderse como en esta época, como en esta época. La salud mental está venida a menos como consecuencia de las afectaciones de la pandemia del COVID-19 y también, ¿por qué no decirlo?, como consecuencia de la violencia que está viviendo nuestro país y que se están haciendo esfuerzos denodados para reducirla. Pero si no trabajamos en forma articulada y sostenida, va a ser bien difícil. No responsabilicemos exclusivamente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Son todos los sectores. Han visto ustedes el gráfico en donde están los representantes de todos los sectores que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, definitivamente, estos factores que aparentemente nos están causando estragos, tenemos que convertirlos en una oportunidad. Por ello, en la clase anterior, hicimos referencia a que los participantes preparen dos tareas prácticas: el árbol de problemas y la matriz FODA. Ya al finalizar, quisiera pedirle al doctor Reader, a ver quiénes son los que han cumplido para poder evaluar, su participación. Sí, maestro. Justo fueron 3 participantes que me remitieron. Tenemos, a ver, a un participante que es el nombre Luis César. ¿Se encuentra Luis César, por favor? Luis César, a ver, levanta su manito. Le agradecería. Y si no, hay otro participante. A ver, que me escriban en esos momentos por el chat.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si me escriben en estos momentos, pero ya igual yo voy a compartir en esos momentos, porque el participante me hizo mención para que lo pueda ver nuestro docente. ¿Qué tal si hoy nuevamente lanzamos las dos tareas para que puedan... Ajá, muy bien. Para que... Tenemos árbol de problemas, efectos o consecuencias, grupos de pares con conductas violentas, delictivas y con consumo de drogas. Problema central, factores sociales, las causas, entorno social, negativo, discriminación, familias disfuncionales, réplica de malos ejemplos, deserción escolar. Y tiene otra imagen también. A ver, un momento, por favor, doctor. ¿Qué nos dice en su árbol de problemas? Siempre es bueno rescatar lo que están haciendo nuestros participantes y les felicito porque están comprometidos con lo que es las sesiones. Árbol de problemas. Su nombre es Alcides González Flores. Violencia familiar, falta de supervisión o control de los padres, familias disfuncionales, malos ejemplos conductuales desde la familia. Problema central, factores familiares. Y aquí tenemos carencia afectiva, falta de apoyo en el núcleo familiar, familias violentas, familias monoparentales y causas. Ese es por parte del asistente Alcides González. Excelente, excelente. Yo creo que debemos comprometernos todos a presentar el árbol de problemas. Ya hemos visto dos ejemplos. Creo que todos también pueden hacer lo mismo. Y ¿Tenemos dejaríamos otro maestro? doctor, dejaríamos estos minutos para responder algunas preguntas. Sí, Ahí veo ¿tenemos otro maestro? No sé si puedo compartir. sí, a ver, Listo. Tenemos un participante que, su letrita, daños psicológicos, ejes de, a ver, ¿qué dice aquí? A ver si no le entiendo su letra bien. Fenómeno delictivo, ¿qué más? Dentro de la sociedad, falta de oportunidades en lo que son raíces, falta de trabajo, tenemos falta de presencia del Estado en los pueblos, tenemos drogas, adicciones y bueno, aquí sobre una de las ramas, daño psicológico. excelente, excelente. Yo creo que eh, ya terminando esta conferencia, sería bueno que los demás participantes que estuvieron la vez anterior, el día miércoles, ¿no? Sí, maestro, tengo uno que realmente se ha comprometido también en lo que es la clase, justo ha hecho hasta su PPT. Si nos puede decir el nombre del participante sería excelente. Nos Sí. dice acá, Barras Bravas, Pandillaje, Lamas, Región de San Martín. Efectos, inseguridad ciudadana, deserción escolar, vida académica nula, daños a la propiedad, atentados contra la vida humana, pérdida de tiempo y ausencia de proyectos de vida, ¿sí? La pobreza, la violencia intrafamiliar, consumo de drogas, pocas oportunidades de trabajo, sentimiento de grandeza frente a sus opositores, consideran a su equipo parte de su identidad, la desigualdad social, familia disfuncional. Es el alumno Julio César Arévalos. Estimado, a los participantes que están compartiendo así sus materiales, tengan en cuenta que nosotros al finalizar haremos un proyecto también y vamos a dar un resumen general sobre lo que se está dictando en este diplomado y vamos Felicitaciones. a citarlos a los participantes que Sí. están propiamente atendiendo esta clase. Y ha hecho su matriz FODA también, Sí, también, y le felicito. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, lo por que ha favor. hecho Julio César, porque es admirable también. Hay que rescatar cuando, quizá también por un poco de tiempo que tendrá, pero está bien. Fortalezas, tiene plan de acción, un patrullero, sugerencia en lo que fortalezas, debilidades,
poco personal y no calificado, poca asistencia a las sesiones, COPROSEC, un patrullero, falta de apoyo de alcaldía, uso inadecuado de patrulleros, oportunidades, vemos lo que es creación del cuerpo de serenazgo, adquisición de patrulleros, contratación de personal con perfiles mínimos, capacitación a dichos, aquí sí no le faltó, amenazas, pandillaje y barras bravas. Te felicito, estimado Julio César Arévalo. Me alegro mucho tener como tú. Están preguntando cómo se sube el archivo. Sí, lo vamos nosotros en sí, todos estos materiales que están brindando los participantes, lo vamos a mandar para nuestro repositorio para que nuestras áreas académicas puedan hacerlo a su correcta difusión. Muy bien. ¿Podemos responder preguntas? Sí, maestro, en estos momentos voy a dar pase a que puedan realizar sus preguntas, pero eso sí, ya saben. Me escriben a mi número de celular. Aquí les dejo el número de celular y ahí me envían sus materiales para la siguiente exposición también. ¿Sí? Y ahí ir compartiendo. El señor Gustavo Sierra creo que levantó la mano. Tenemos a Zacarías primero, maestro. ¿Sí? Zacarías, por favor, una pregunta. Adelante. Mi coronel, buenas noches. Le saluda Superior Valdivia, de la Policía Nacional. Trabajo en la Comisaría Sectorial Camaná. Usted hizo mención respecto a los secretarios técnicos, ¿no? Que son prácticamente contratados en los municipios, porque en realidad hay en muchos sectores no propone y el mismo comité lo aprueba. Eh, He visto en muchos secretarios técnicos que les falta mucha capacidad para desenvolverse en lo que es secretaría técnica. Sí. Mi pregunta va, si en la Policía Nacional rinde la rendición de cuentas al ciudadano, lo hace directamente el comisario. Y en las municipalidades, en los comités, digamos, ¿quién es el que hace esta labor de rendición de cuentas? ¿El secretario técnico o el presidente de Seguridad Ciudadana? Ajá. Buena pregunta y muchas gracias, Superior, por su participación. Sin duda que es un trabajo colegiado, ¿no? El que se realiza dentro de los comités de seguridad ciudadana. El secretario técnico es un funcionario, como usted muy bien lo dijo, debe estar capacitado. Puede ser un señor policía en situación de retiro o puede ser una persona especializada que ha tenido formación a través de diplomados, cursos y experiencia laboral en áreas de seguridad, ¿no? Áreas de seguridad ciudadana. Lo cierto es de que eh, a veces se selecciona a los secretarios técnicos de una manera errónea. No se establecen los rasgos del perfil para seleccionar adecuadamente al secretario técnico. ¿Hay necesidad de dar cuenta? Sí, sí, y gracias por la pregunta. Hay dos conceptos que son fundamentales en el tema de seguridad ciudadana. Por un lado, la transparencia funcional y por otro lado, la rendición de cuentas. Usted, como miembro activo de la Policía Nacional, sabe que existen dos programas emblemáticos, Barrio Seguro y Vecindario Seguro. A través de estos programas se está llevando un adecuado control del uso de los recursos logísticos por parte del personal policial en las comisarías. Sobre todo poniéndole énfasis al patrullaje, al patrullaje. Cualquier norma, cualquier ley, plan, proyecto, programa que querramos nosotros desarrollar en el tema de seguridad ciudadana, tiene que basarse en el enfoque territorial. El enfoque territorial. Es decir, un oficial que asume la jefatura de una comisaría, lo primero que tiene que hacer luego de presentarse y hacer conocer cuáles van a ser sus políticas de acción, elaborar el mapa del delito.
cualquier plan de acción que nosotros queramos formular respecto a la seguridad ciudadana tiene que partir primero por la elaboración del mapa del delito. Sobre la base de ese mapa del delito se va a hacer la planificación o el planeamiento de las acciones policiales de seguridad ciudadana y que van a ser de hecho conocidas por el Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces, si tenemos comités que solamente funcionan o están ahí de nombre, no vamos a poder avanzar. La policía se va a quedar sola y va a tener que trabajar sola o solos van a tener que trabajar el tema de seguridad ciudadana. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es de que haya una coparticipación y que haya transparencia en el desempeño de las funciones y que se haga la rendición de cuentas oportunamente. En el caso de las municipalidades, no tengo información quién es el que hace la rendición de cuentas, pero supongo que tienen una dirección o una oficina de fiscalización y también tienen una gerencia o sugerencia de seguridad ciudadana. Ahí ellos deberán tener sus especialistas para hacer esta evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable, y a todos nuestros participantes. Quédense porque ya en minutos tenemos el sorteo de obras jurídicas para nuestros participantes que están en conexión. Maestro, tenemos 2 preguntas, pero no han activado su cámara, por lo que no puedo darles pase porque no sabemos quiénes son. Entonces, maestro, siendo así, damos por culminado esta presente sesión de clase. Muchas gracias a todos nuestros participantes.